eso funciona en la actualidad, ¿sí? Es un gran, gran desafío. Entonces, a mí me gustaría que revisemos algunos de los presupuestos que Kaplan trabaja. Es uno de los pensadores que tiene una mirada global, ¿sí? A diferencia de otros. Él, con su definición de civilización, lo que hace es englobar todo el fenómeno judío en un concepto, que le permite con ese concepto escapar de las definiciones parciales, escapar de la definición de solamente religión, escapar de la definición solamente un movimiento político. Si uno tendría que ubicar a Mordechai Kaplan, por ejemplo, dentro del sionismo, ustedes saben que en el sionismo hay en sus fundadores dos grandes figuras que tensionan entre ellos. Una es Herzl y la otra es Ahad, ¿sí? Herzl es el que articuló políticamente el movimiento sionista, armando los congresos, haciendo de alguna manera diplomacia pública con diferentes personajes de su época, tratando de convencerlo. Parece que alguna vez habló con uno de los papas y el papa dijo, me encantaría, no sé si es real o ficticio, parte de la leyenda, me parece muy bien que los judíos tengan su patria, conviértanse al cristianismo y lo vamos a ayudar, ¿sí? Parece que hubo una conversación de ese estilo. Todos recuerdan la propuesta de algunos de los congresos judíos de ir a Uganda, y todos de este punto de vista decimos, qué mal, qué tonto. No es que era tonto, es lo que quería decir es, solucionemos el problema antes que maten a todos, ¿sí? Cuando uno lo ve al revés, dice, qué error, ¿cómo vamos a ir a Uganda? Si donde estamos, que nos pertenecía, no nos quieren en Uganda, pero él lo veía como una estación intermedia. No digo para justificarlo, sino para entender que a veces estas ideas fuera de contexto uno las ve como medias trasnochadas, pero en el momento que están ocurriendo, si alguien como Herzl hace la propuesta, hay que tratar de entender por qué. Frente a él hay un personaje muy importante que se puso el seudónimo Ahadam, que quiere decir uno del pueblo, que lo que sostiene es que el renacimiento tiene que ser no solo político, sí político, pero fundamentalmente cultural, ¿sí? Es el volver a la cultura judía que va a permitir subsistir, sobreponernos, etc. Es el mismo dilema que existe hoy en Israel. ¿Cuántas veces tenemos amigos o familiares que dicen, ah, no, yo soy israelí, ¿sí? Y judío menos, a tal punto que hay una gran discusión con respecto a la educación de Israel, donde una de las cosas que deberían conocer toda la población de Israel son, por ejemplo, la biblioteca judía. Y no todos los que se educan en Israel tienen conocimiento cabal de eso. De eso va a hablar también Kaplan. Kaplan también va a preguntarse cuál es la estructura que va a permitir esto. ¿Sí? ¿Cómo vamos a organizar la vida judía? Porque no solamente hay que organizarnos en congregaciones, sino cuál va a ser la organización techo para defender los intereses de los judíos, para que no sean filantropías absolutamente separadas. Es más, en las primeras páginas se le hace una crítica muy importante que dice cuáles son los grupos que sí participan de la agencia judía y cuáles no. La agencia judía ahora está dividida en dos partes. Una tiene que ver con el Congreso Judío, que es lo que hubo elecciones hace muy poquito, donde estaba nuestro representante aquí sentado, y la otra, lo que se llama la agencia que es la encargada de la LIA, de la promoción, etcétera, que antes era una sola entidad, ahora están separadas. Él también dice, ¿cómo no participar de ese proyecto? Va a hacer un hincapié muy serio en torno a la educación. Recuerden que él era educador, que yo conté que durante no me acuerdo cuántos años él estuvo a cargo de la institución que hacía Akshara, que hacía certificación de Morim, ¿no? O sea, invirtió parte de su vida en eso. Pero también
cuando nosotros vemos el tema del Sidur, el tema de la organización comunitaria, él entiende que todo eso hay que, utilizando la palabra que después se pone de moda, reconstruirlo. Y la palabra reconstruccionismo tiene muchas cosas interesantes. Cuando uno tiene que reconstruir, no quiere decir que empieza de cero, ¿sí? ¿Se acuerdan que aquí hablaban de la retroexcavadora? Bueno, en un pueblo milenario no se puede hablar de retroexcavadora, porque si no uno está destruyendo lo que viene atrás. Es lo que dice es que hay que reconstruir, hay que tener la sensibilidad, la inteligencia de hablar en el lenguaje que la gente puede entender. Hay una famosa disputa en el Talmud entre Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva acerca de cómo se entiende la Torá, y Rabbi Ishmael dice algo genial, dice, Dibrá Torá, la Torá habla en el idioma de las personas. ¿Por qué habla en el idioma de las personas? Pues si no, nadie puede entender. Si uno habla en el idioma de Marte, nadie puede entender. Entonces, Kaplan, una de las cosas que dice es que hay que hablar en el idioma de las personas. Y las personas a las que él le habla son personas que fueron inmigrantes o hijos de inmigrantes, con aspiraciones culturales, con valoración de la ciencia, con la valoración de la democracia, con la valoración de la igualdad. Si vos perteneces a ese grupo, también tu vida judía tiene que ser acorde a esos valores que estás, voy a decir una palabra rara, pero consumiendo, al final uno consume también esa cosa. Entonces, uno no puede pedir que haya democracia en el país cuando las instituciones se manejan de otra manera, ¿se entiende? Es un problema también de nuestro tiempo, ¿no? Eh, Fíjense la discusión en Chile con respecto al voto obligatorio. A lo mejor nosotros deberíamos poner en las comunidades el voto obligatorio, ¿no? Porque al final, en las instituciones globales, vota. Ah, esta es mía. Eh, Voy a desconectar. No, tu internet está ahí. Igual la voy a desconectar. Ya está desconectado. Me llamó un colega que hoy cumpleaños. Entonces, Kaplan, una de las cosas que también, y es una de las genialidades, es alguien que empieza a hablar en términos de la civilización contemporánea, reflexionando acerca de qué es una sociedad, cómo se forma un contrato social, cómo también la tradición judía fue haciendo eso y deberíamos, en definitiva, estar a tono. Un aspecto importante, como antes de poder llegar a los principios, y lo que yo copié es el primer capítulo del libro, selecciones del primer capítulo del libro. Recuerden que el libro es el proyecto de la reconstrucción de la vida judía, pero para hacer eso tiene que hacer un diagnóstico de qué es lo que no está bien en la vida judía. Si no haces un buen diagnóstico, nunca vas a poder arreglar las cosas. Eh, Él es una persona, la semana pasada se habló bastante, y Ami me hizo una pregunta que yo solamente le di el título, que lo vamos a ver la semana próxima. Él es una persona que explica la realidad en forma natural, no sobrenatural, ¿sí? Y esto es muy importante. Eh, Constantemente todos los que leen a Kaplan dicen, pero tiene muchas cosas de Spinoza. Obviamente tiene muchas cosas de Spinoza. En el póster original que yo había preparado estaba Kaplan con Spinoza de perfil y preguntaba si era el nuevo Spinoza, ¿sí? Alguien que entiende eso me dice, no pongas dos personajes porque vas a confundir. Mejor pone uno y después que uno vaya haciendo esa relación. Kaplan, ¿se acuerdan que yo dije que Spinoza dijo acerca de el tema del pueblo, de Dios y la Torá? Bueno, Kaplan no dice exactamente lo mismo que Spinoza, pero va en esa misma línea, ¿eh? O sea, el tema de la elección del pueblo, vimos la semana pasada que cambiaba la brajá de la Torá, en vez de decir ayer Bajarbano, que nos elegiste, él pone que nos acercaste a tu servicio. También es bello,
yo, para los que estuvieron online y se perdieron mucho de lo que hablamos, para mí el tema de la traducción, que hay varias estrategias de interpretación, que voy a decir rápidamente. Uno es la traducción literal, que creo que no sirve. Otro es cambiar el texto hebreo. Me parece que cambiar el texto hebreo no favorece, porque somos un pueblo milenario y en la vida personal uno también va cambiando a veces de idea. Entonces yo prefiero siempre mantener el texto original e ir interpretándolo, o sea, ofrecer diferentes interpretaciones. Con respecto a la Torá también, él dice que no es un documento eh, revelado, o mejor dicho, trabaja el tema de la revelación no como algo de afuera, sino como algo, como una producción de un pueblo. Y por último, como Dios, lo que yo le contesté a Ami sintéticamente, él no va a hablar de Dios como persona, sino él utiliza algo que aparece aquí, y la semana próxima vamos a poner más foco. Él dice que no hay que hablar de Dios como persona, sino de Dios como predicado. Y vamos a tratar de entender qué significa eso. A los que les gustaba el lenguaje en la escuela, más o menos, a los que no les gustaba esa formulación es extraña, pero vamos a ver qué delicado que es lo que él hace. Y después tratar, en definitiva, de entender estos puntos que hace su discípulo. Nunca cuando uno hace un resumen de una persona lo puede entender cabalmente, pero sirve por lo menos para darnos una idea general. Un aspecto muy importante de Kaplan es, ¿se acuerdan la definición que él tiene? Que es civilización, ya hablamos, religiosa, evolutiva. Kaplan hace mucho hincapié en la palabra evolutiva. Evolutiva quiere decir que hay un desarrollo interno que permite, y esto es lo importante en él, la supervivencia. Recuerden que si uno estudia a Darwin, Darwin dice que hay una evolución, que sobrevive el más apto. Él no va a hablar en esos términos porque a veces la supervivencia del más apto parece la guerra entre las personas. Lo que dice es que cualquier organismo, y en especial cualquier grupo, para sobrevivir miles de años como el nuestro, necesitó claramente evolucionar. Y uno lo podría mostrar con ejemplos inclusive en la Torá. La semana pasada vimos que las hijas de Tzelofhad se quejaban que ellas no iban a tener territorio, y Dios le dice, tienen razón. Y después los hijos de la tribu de ella decían, pero si se van a casar con nuestros hermanos de otras tribus, vamos a perder en la tribu. Y Dios dice, tenés razón, o sea, todos tienen razón. Van cambiando la ley. Lo que quiero decir es que uno podría rastrear la evolución inclusive en términos de la Torá, en términos de la Halajá, en términos de Talmud, etcétera, etcétera. Lo que en definitiva Kaplan enuncia es algo que rompe con esta idea de que el judaísmo siempre fue igual. ¿Sí? Hay una forma de interpretar el judaísmo. No, nosotros hacemos lo mismo que hacía Moshe. ¿Sí? Es una forma linda, es una forma eh, romántica de ver el pasado, pero no fue así. Voy a dar un ejemplo muy simple. Cuando uno viene el viernes a la noche a la sinagoga, ¿con qué empieza la plegaria? ¿Cómo se llama la primera parte del servicio? El Kabbalat Shabbat. ¿Sí? Kabbalat Shabbat. Kabbalat Shabbat es del año 1500, no existía antes, ni siquiera existía antes. El Kabbalat Shabbat lo crearon los sabios de Tzfat, de Safed. Y nosotros cuando no hacemos el Kabbalat Shabbat es como que no estamos haciendo absolutamente nada. La misma forma de la que tú vas a terminar de escribir en el año, la redacción en el año 1000. O sea, no es algo eterno. Cuando nosotros pensamos en el judaísmo, sí hay una concatenación de cosas que son similares, hay cosas que van transformándose, hay cosas que van quedando, pero hay cosas que son novedosas. Hay una frase muy famosa del Hatam Sofer que dice, Hadash Asur Minatorah, lo nuevo está prohibido de la Torá. ¿Sí? Esa frase es de fin de 1800. No es nueva, no es vieja, es nueva. Eso es para bloquear la posibilidad de avanzar. Y el Rav Kook, que es un autor que vamos a estudiar posiblemente un poquito más adelante, le responde de una manera bella. Dice, lo antiguo tiene que renovarse
y lo nuevo tiene que sacralizarse, o sea, da la posibilidad de la transformación. Eh, una de las cosas interesantes que dice Kaplan es, el cambio siempre existió. Lo que pasa es que para las generaciones pasadas no era cambio, sino era una nueva forma de entenderlo, que ya estaba como si fuera la semilla ahí adentro. Pero era un cambio, ¿sí? Pero no había una conciencia de que vamos a cambiar esto, sino esto es lo que, la forma de interpretarlo. Cuando uno habla con algunos grupos hasídicos, lo que sostienen es que nosotros tenemos que hacer hidushim, tenemos que hacer renovaciones, tenemos que hacer nuevas interpretaciones, en especial el hasidismo polaco dice que estamos obligados. ¿Por qué? Porque nuestra época es la única que puede entender la Torá para esta época. Y para eso hay que abrir el texto y renovarlo. Bien, no sé si me estoy olvidando algo. Sí, yo en la primer clase hablé de la influencia de Kaplan, de un personaje que tiene influencia sobre Kaplan que se llama Emil Durkheim, que es un sociólogo. Una de las cosas importantes que dice este sociólogo es que la religión cumple una función en la configuración de una sociedad. ¿Sí? La religión no es algo inocuo, no es algo ausente, no es algo marginal, es algo que puede ayudar a la configuración de una sociedad. No por nada, cualquier forma de gobierno, cualquier forma de Estado, construye o toma una religión o construye una religión laica. ¿Sí? Por ejemplo, todos los países tienen un himno, todos los países tienen una bandera, todos los países tienen héroes nacionales, todos los países tienen días sagrados o lugares que son, entre comillas, santuarios, que es lo mismo que hace la religión, pero ellos lo despojan del aspecto religioso. Entonces, Kaplan, estudiando profundamente lo que enseña Durkheim, analiza el judaísmo y dice algo que va a aparecer más adelante con respecto a las mitzvot. Recuerden, cuando hablemos de las mitzvot, cuál es la interpretación de Kaplan con respecto a eso. Y en ese sentido, lo que Kaplan dice es que el fenómeno del judaísmo no hay que estudiarlo solamente como el judaísmo, sino como el fenómeno religioso general. Lo que pasa en la religión judía es algo que pasa también en otras religiones. Entonces, veamos qué pasa en otras religiones o cuáles son los elementos de otras religiones para también entender más cabalmente el juego. Voy a dar un ejemplo. En la literatura universal hay un tópico que se llama el nacimiento del héroe. ¿Sí? En la literatura, inclusive algunos dicen en el cine muchas veces se replica. Y les voy a contar cómo. El nacimiento del héroe es, al poder se le avisa que van a ser el héroe, que lo va a destronar, el poder hace lo posible para evitarlo, pero el destino está que este hombre termina derrocándolo. Moshe nace así, Jesús nace así, Edipo nace así, o sea, es un elemento que aparece en todas las culturas. En todas las culturas hay un héroe que nace a veces de una manera noble, que lo mandan a vivir de una forma innoble, o nace pobre y termina en el palacio. Sí, claro, se llama el nacimiento del héroe o el viaje del héroe. Por ejemplo, y también en la literatura griega, Homero, los personajes de Homero, también tienen que hacer. ¿Salió una? ¿Por? Bueno, entonces en toda la literatura hay estos personajes. Entonces lo que él dice, la religión es un fenómeno universal, todos buscan la realización, la buena vida, una búsqueda y repartirla así que lo tiramos así, el que la agarra, la agarra. Eh, la búsqueda natural de la autorrealización, la vida buena es una búsqueda continua de toda la humanidad, y es lo que dice, y esto es algo muy importante, en Kaplan, la religión es el medio institucional para lograrlo. Este es un bien no individual, no solo personal, sino colectivo y comunitario. Por eso él se sostiene que hace una revolución copernicana en el sentido de poner el foco no en un Dios
trascendente, no en una revelación, sino en la realización eh, del ethos del pueblo, ¿sí? El judaísmo es una civilización, la civilización es una unidad orgánica de un pueblo, y vamos a ver que en su libro habla de algunas cosas que en el 35 era un visionario. El pueblo, para poder estar completo, tiene que tener su tierra, su lenguaje, su literatura, sus costumbres, su ley, sus límites, su arte y su religión. Hay una carta hermosa del Rav Kook que escribe. El Rav Kook también murió en el año 1935, pero también fue alguien con una visión increíble. Ustedes saben que en Israel hay una facultad de arte y arquitectura que se llama Betzalel, ¿sí? Quien quiere estudiar arte tiene que ir a Betzalel. Betzalel fue en la literatura judía, en la literatura de la Torah, quien construyó el Mishkan. Fue el que tuvo la inspiración para ver cómo era el Mishkan y construirlo. Rav Kook, cuando se inaugura Betzalel, manda una carta que dice: la vuelta, el retorno, no existía Medinat Israel todavía, el retorno a la tierra de Israel solo va a ser completo cuando tengamos arte local, cuando podamos hablar en un lenguaje estético común. O sea, él le dio mucho valor a esa experiencia. Eh, bueno, va a mostrar todo. Cuando yo dije la otra vez, la república judía fue la comunidad, ¿sí? En la comunidad es donde pasaba lo, lo, lo comunitario, lo social. ¿Qué pasa ahora que vivimos en una sociedad abierta? Cuando vivíamos en un gueto, no teníamos alternativa. Cuando vivimos en una sociedad abierta, hay alternativas, y formar parte de la vida judía, dependiendo de la época, es una opción. Hay algunos pensadores judíos contemporáneos que hacen una apuesta muy fuerte. Dice: todos somos judíos por opción, porque todos podemos salirnos, ¿sí? Es una apuesta fuerte. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros estamos viviendo una época que cambió lo que veníamos viviendo, ¿no? Posiblemente eh, la generación anterior no podía decir eso, todavía hay una presión social, pero hoy ya esa presión social, inclusive uno de los desafíos más grandes es con los jóvenes, que sientan su pertenencia a la vida judía. Entonces, lo que lo atormenta a Kaplan es cómo hacer que el judaísmo le hable a esas personas en el lenguaje que ellos pueden entender, y cuál es la organización que va a poder lograr eso. No sé si me estoy olvidando algo más. Quiero volver al tema de la Keilah. Dice: la Keilah es la comunidad. Kaal es el conjunto. Es un cuerpo autónomo que se gobierna como cuerpo organizado, asociación de todos los judíos y organizaciones comprometidas en la supervivencia del judaísmo. Nosotros, por ejemplo, el NBI es una comunidad que está asociada a la comunidad judía de Chile, pero todos deberíamos funcionar orgánicamente, ¿no? Y hay otras organizaciones de otro tipo, como la Bnei Brit u otras organizaciones que aportan a eso. Él dice: todas organizaciones comprometidas en la supervivencia del judaísmo. Todo judío por esencia debe tener lealtad a su comunidad, ¿sí? Pero eso no quiere decir que uno viva aislado del mundo, sino es el centro de la vida judía. ¿Qué más? Bueno, el resto lo vamos a seguir viendo por ahí. Eh, en definitiva, cuando él habla de naturalismo, también tiene que ver con las preguntas esenciales en este contexto: ¿qué es el hombre? ¿Qué es la muerte? ¿La existencia del mal? ¿Qué significa nuestra libertad? Y la tradición judía debería responder a esas cosas. Hecho este disclaimer, o por lo menos poniendo en contexto, yo seleccioné algunos textos que los compartí con lo que imprimimos
si ahora tuvieron algún tema técnico, se ve que también antes hubo un tema técnico y no se pudo imprimir. Recuerden que todavía no existe Israel. Israel es un proyecto. Ya existió el primer Congreso sionista, ya existió el segundo Congreso, pero todavía estamos hablando antes de la Shoah. Yo siempre me pregunto qué hubiera dicho, no hay muchos escritos que yo he visto de Kaplan post-Shoah. ¿Por qué? Porque él es una persona que tiene un espíritu muy optimista en el hombre, como que el hombre va a ir avanzando, ¿no? Y va a ir mejorando como sociedad, y la Shoah, no solo para el pueblo judío, para la humanidad es uno de los momentos más oscuros y difíciles de interpretar. Bien, me gustaría ver cómo él entiende esto. Tanto la neoortodoxia como el reformismo atacaron vigorosamente en un principio al movimiento sionista. Recuerden lo que yo conté. Cuando se quiso hacer el primer congreso sionista, Herzl empezó a buscar diferentes lugares. Uno de los lugares era Múnich y los rabinos dijeron, aquí no. Por eso terminó siendo en Basilea, que es un lugar donde mucha presencia judía no había, pero era el lugar que le permitieron hacerlo. Dice, el movimiento conservador fue el primero que tuvo simpatía, pero no mucho más que eso. Hay un libro de un autor contemporáneo que se llama Daniel Gordis, que es un intelectual que vive en Israel. Durante muchos años escribía algo que se llama Despachos desde Israel, y eran cosas muy fuertes. Él tiene un libro que dice, la separación entre Israel y Estados Unidos no empezó ahora, empezó mucho antes. Y él muestra cómo antes de la existencia del Estado de Israel, en los tres grandes seminarios rabínicos no dejaron cantar el Tikva. Una cosa que hoy sería impensable, pero hablaba de la sospecha, la relación con el sionismo. Quisieron, inclusive en un commencement, en una graduación, y alguien lo puso en el programa y el chancellor dijo, esto no va. Y después lo pusieron, pero él habla de la tensión, esa tensión que no empieza ahora, sino que empieza mucho tiempo antes. Lo que dice, en definitiva, no hizo nada por incorporar una filosofía que pueda relacionar, y esto es algo que todavía hoy es un debe, la vida en Israel con la vida en la diáspora. Recuerden algo que todos vivimos en la época de los Shlichim, no como Ami, pero a lo mejor otros, donde Israel decía, yo soy la hermana pobre, ustedes viven en la opulencia y ahora ustedes nos tienen que ayudar. Era parte de la realidad. ¿Cuánta gente en Israel recuerda, yo vivía en un kibutz y comíamos un huevo por semana? Pero la realidad de Israel hoy es otra. ¿Cuál es la relación con la diáspora? ¿Sí? Entonces Israel también entendió eso, pero no había una filosofía para entender esta relación orgánica de la diáspora con Israel. Nosotros decimos, por ejemplo, Israel tiene embajadores en todas las partes del mundo, y muchas veces las comunidades judías, inclusive donde no había embajada, funcionaba como quien advocaba por las causas del pueblo judío. Pero eso es una relación que nunca fue orgánica. Recién, cerca del año 2000, se empezó a hablar de los polos, de dos polos de pertenencia. En una época se hablaba de el centro y la periferia, ¿sí? Y la periferia con una mirada de alguna manera negativa, ¿sí? Después, la periferia americana nunca le gustaba eso. Los americanos decían, nosotros, sin nosotros ustedes no existirían, ¿sí? Esta tensión. Y a los sudamericanos siempre nos miraban como los hermanitos pobres. Yo siempre cuento, cuando nosotros íbamos a los congresos internacionales, la gente del norte nos decía, bueno, ustedes sufren, los persiguen, los discriminan. Ahora, cuando ellos empezaron a sentir eso en el norte, también hubo un cambio en la mirada
identitaria judía. Esto ha pasado en especial el 7 de octubre en adelante. También los judíos que vivían en los países más confortables se preguntaron cuál es nuestro futuro. ¿Sí? Y también es una pregunta absolutamente vigente. Bien, eh, fíjense qué increíble esta frase, parecería escrita hoy. Dado que el antisemitismo es ya demasiado peligroso para los judíos, para que ellos le hagan frente con una resistencia meramente pasiva, quiero decir, ya va a pasar, no hagamos olas, ya still, quedémonos callados. ¿Por qué? Porque, bueno, este loquito dice algo, pero no va a pasar nada. Surge la necesidad de un esfuerzo organizado para contrarrestar su maléfica propaganda. Parece que esto fue escrito esta mañana. ¿Sí? Es increíble, en el año 35. La pregunta de cómo tiene que ser esa organización, ¿se constituirá un Congreso Mundial que represente a todos los judíos? Ahora hay varias organizaciones que pujan entre ellos, por ejemplo, el Congreso Judío Mundial, el American Jewish Committee, y hay otras instituciones más que tratan de pujar por eso. Pero más importante todavía, y bien que parezca a primera vista un valor teórico, es la formulación de una filosofía. ¿Cuál es el sentido de la vida judía? Él va a hacer una pregunta que es clave en la existencia judía, que es, ¿por qué ser judío? ¿Sí? ¿Ustedes piensan que no hay jóvenes que se preguntan eso? ¿Sí? Nos persiguen, todavía la autoculpa, a lo mejor algo malo hemos hecho. ¿Sí? En este contexto, imagínense lo que viven los jóvenes en algunas universidades. En Chile también, pero no solamente en Chile. La presión, ¿sí? Todo este tema de no andemos con kipá en la calle, o no, eso es lo de afuera, es tratar de pasar desapercibido. Es una calamidad, en especial cuando hemos vivido una temporada donde hemos podido vivir de otra manera. Eh, el día lunes a la mañana vino un antropólogo, un arqueólogo, antropólogo, que estuvo en la comunidad y estuvo en varias comunidades, y lo llevamos a la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, a la UNAR, que queda enfrente de la Moneda. Íbamos por la calle con un rabino, el rabino Sang, yo y esta persona, y nos gritaron Palestina libre, sin preguntarnos qué opinás, estás a favor, votaste por Netanyahu, viste estas cosas. No, nos identificaron como judíos y ya nos pusieron en ese lugar. No hubo actos de agresión, más que eso, pero imagínense, nosotros sabemos quiénes somos, pero jóvenes que viven esta situación, bueno, hay que ayudarlos a poder enfrentar. Entonces, por eso, todo eso habrá de formar parte de cualquier otro punto que exija igualmente un lugar en cualquier versión comprensiva del judaísmo, que es una organización comunitaria de cada grupo local. Y aquí yo quiero detenerme en algo sumamente importante, que tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora. El tema de la educación, ¿sí? El tema de conocer profundamente el judaísmo. Esta semana tuve la segunda clase de un grupo donde en esta oportunidad estuvieron también presentes las hermanas Nashigal, no siempre están las dos, y hay gente de diferentes generaciones. Estamos estudiando algo básico, estamos estudiando Sará en la Torá, ¿sí? Y muchas de las personas que participaban de ese grupo dijeron, la última vez que yo estudié Torá fue en la escuela. O sea, hay una brecha entre nuestra educación judía con nuestra educación mundana. ¿Sí? Nosotros inclusive seguimos estudiando, leyendo artículos en el diario, viendo películas, lo que sea, es parte de nuestra formación continua. Pero judaicamente, muchos nos quedamos en la época del GAN, en la época de la escuela primaria, y eso forma también una disociación cognitiva. ¿Cómo enfrentar los dilemas de la sociedad contemporánea si no seguimos estudiando, si no nos seguimos formando? Kaplan lo dice en el año 35, donde uno supone que en los años 30 la gente estaba mejor formada, ¿no? Porque eran todavía inmigrantes, primera generación
o segunda llegada, pero el tema de la educación es un tema, miren lo que dice, problema no menos fundamental que los anteriores es la educación judía. En el pasado, la enseñanza judía incluía todo tipo de instrucción. En el Heder o en la Yeshiva o en algunos lugares, la comunidad se encargaba de enseñar matemática. Ahora eso lo enseña otra gente. Pero ¿cómo vamos a enseñar nosotros educación eh, cuando nosotros fuimos líderes en educación? ¿Ustedes saben quién fue Yoshua Ben Gambla? Nadie sabe quién es. En Estados Unidos ahora hay algunas escuelas que se llaman Yoshua Ben Gambla. En Estados Unidos ustedes saben que hay un sistema charter, como había aquí, donde de acuerdo a la cantidad de alumnos, el Estado financia parte. Y hay escuelas charter que enseñan judaísmo, poco, hebreo, historia. ¿Sí? La educación judía en Estados Unidos es muy cara. Mandar a un chico a un colegio privado en general en Estados Unidos es prohibitivos para una clase social muy elevada. Hay becas, etcétera. Entonces hay una escuela charter que se llama Ben Gambla, por este hombre. ¿Por qué quiere a Ben Gambla? Nosotros decimos en el Shema todos los días, de Shinantam le maneja, enseñarás a tus hijos. Y Ben Gambla dice, ¿qué pasa si un niño no tiene padre? ¿Quién le va a enseñar? ¿O qué pasa, algo que es más común, que el padre no sabe? Entonces él creó una red pública de educación. ¿Sí? Ya estamos hablando de la época de la Mishnah, o sea, en el año, eh, la Mishnah empieza, se compila en el año 200, pero empieza a tener textos anteriores, o sea, estamos hablando de 2000 años de educación judía pública. Eh, y Rambam en su código dice que los habitantes de una ciudad se tienen que comprometer unos con otros para traer maestros a los niños. O sea, es parte del desafío. Pero ella no es solamente enseñar a los niños, hay que enseñarle a todos, a todos. ¿Cuántas veces les pasó a ustedes que alguien, colega de trabajo, un amigo, un vecino, dice, ¿y qué dice el judaísmo después de la muerte? ¿Y el judaísmo qué dice del Mesías? ¿Y el judaísmo qué dice de tal cosa? Y no sé, le voy a preguntar al rabino. ¿Sí? Cuando en realidad, obviamente que el rabino tiene que facilitar eso, pero debería ser parte de nuestra formación interior, de nuestra vida judía profunda. Parte de la tragedia judía es eso. El Rebbe de Kotz dice algo, Rebbe Kotz, eh, comienzos de 1800, ¿no? Dice algo genial que a mí me encanta. Dice que los padres venían y le decían, enséñale a mi hijo Torah. Él decía, qué bonito, yo le puedo enseñar Torah, pero ¿cuándo vas a estudiar Torah? Si solamente van a estudiar los niños, los grandes nunca van a estudiar. Entonces yo siempre le cuento a los padres de Talmud Torah esto. ¿Por qué? Porque el Bar Mitzvah es una oportunidad también para estudiar, por lo menos es un momento vital de la vida, de la evolución, de la transformación, es una oportunidad para estudiar. Bien, por eso dice, no hay que creer tampoco que el problema de educación judía afecte únicamente al niño. ¿Sí? Año 1935. En las condiciones actuales, en que una parte tan considerable de la vida del adulto es absorbida por las manifestaciones culturales y recreativas de orden general, ¿qué incentivo hay para el estudio de las cosas judías que las cosas judías entren a formar parte de los intereses culturales de los adultos? Es fuerte, es muy fuerte. Y él lo visualiza ya hace mucho tiempo. Bien. Eh, este es un texto, como dice a mí, más complejo, que habla de cuál es la particularidad judía. ¿Sí? Que él trabaja mucho. Él le va a decir que todas las culturas, y ahí vamos a, cuando veamos el tema de las mitzvot, tienen sus tiempos sagrados, sus objetos sagrados, sus celebraciones sagradas. El judaísmo tiene unas que son diferentes que otras, pero tenemos que entenderlas. Cuando nos ponemos tefilín, cuando venimos a la sinagoga de Kabbalat Shabbat, cuando no entendemos nada de lo que pasa, al final estamos como haciendo palabras mágicas.
estamos repitiendo cosas. No digo que todo tenga que ser entendido, porque hay algunas cosas como el arte que tiene que ser experimentado, pero la sinagoga y la vida judía tiene que darte esa oportunidad. Si solamente venís a sentarte y pasar un rato agradable o no, depende de la sinagoga, y te vas, bueno, tiene que ser transformador. Estoy buscando algunas cosas que son importantes. Eh, Esto es un punto interesante y que parecería ser moderno, pero no lo es. Lo que dice Kaplan es, todos los elementos de la civilización no tienen que ser indígenas, no todos tenemos que inventar la rueda. La rueda la inventó no sé quién y la usa toda la humanidad. ¿Quién? Los sumerios, bien. Pero lo usa toda la humanidad. No por ser sumerio decimos no la vamos a usar. O la penicilina o lo que sea. Esto ya uno podría decir, no, el judaísmo siempre vivió aislado. Esto es un mito. El judaísmo no es... Miren lo que está pasando hoy en día con el estudio del hasidismo. Es algo muy interesante. Nosotros siempre estudiamos el hasidismo como un fenómeno judío. Ahora hay académicos que dicen, ¿por qué no hacemos un zoom out y miramos un poquito qué pasaba alrededor? Y ve fenómenos similares al hasidismo en la sociedad en la que los judíos vivían. ¿Sí? Entonces, diciendo, es un tema de época. En esta época, la manifestación espiritual es de esta manera. Lo que dice Kaplan es también así. También nosotros nos nutrimos de lo que pasa alrededor. Y esto que parece, como yo digo, moderno, estoy estudiando con un grupo un texto muy famoso de Rambam del año 1100, posiblemente. Él empieza haciendo una introducción al Masejet Avot. Masejet Avot es un tratado muy chiquitito que hay en la Mishnah, muy chiquitito que uno lo lee en forma inconexa y Rambam hace una introducción. Y dice, yo voy a explicar esto de acuerdo a lo que dicen los rabinos, a lo que dicen los filósofos y a lo que dice cualquier persona que tenga algo que decir. O sea, no rechaza el conocimiento por la fuente de la que viene, sino trata de adquirir el conocimiento de todos los que están. Es un poco lo que dice Kaplan en este texto. A ver si hay algo más. Esto me gusta mucho. Dice, cuando uno dice la civilización, la creación, parecería ser que un grupo de personas se reúnen y dicen, bueno, hoy vamos a hacer en el laboratorio el judaísmo. No es así. Una civilización se crea a través de los milenios, ni siquiera los años. Entonces, lo que nosotros tenemos es producto de la historia. Una civilización no es una creación deliberada, es un producto espontáneo como cualquier organismo viviente. Una vez que existe puede ser guiado y dirigido, pero su existencia debe ser determinada por el imperativo de una tradición nacional y la voluntad de vivir como nación. La civilización no surge de una planificación, de una cooperación planificada. No dice, vamos a armar el judaísmo. No, el judaísmo existía, el pueblo judío existía, y la forma en que se fue desarrollando es la forma en que nosotros lo recibimos. Su transmisión se opera por el método de sugestión, imitación y educación de la juventud. Hay un autor que dice, ¿cómo se le enseña a una persona a rezar? ¿Sí? Es una pregunta. Él dice cuando ve que otro reza. Cuando alguien reza con devoción, alguien puede entender lo que significa rezar. Por imitación, la palabra imitación aquí no es una palabra espuria, no es una palabra negativa, sino es una palabra en la que una cultura transmite su visión. Hay algo muy interesante en unos pensadores contemporáneos que hablan acerca de la tradición, ¿no? Y lo que dicen es que una tradición es algo que una generación valora y quiere regalar a la otra, pero la otra tiene que aceptarlo. Y en esa negociación va el futuro de esa tradición, ¿no? Porque puede ser que una tradición, como dijimos antes, hay personas que quieren alejarse de eso. Bien, lean lo que sigue, pero quiero ir al resumen de lo que tenemos ahí como los 8 puntos básicos de,
de Kaplan. La próxima semana los vamos a desarrollar más en profundidad, vamos a ver que son algunos radicales. La primera, esto lo escribió su discípulo, y no lo escribió Kaplan, sacando de diferentes lugares. Kaplan asume que la verdad, incluso las verdades finales, son producto de la búsqueda humana de la comprensión, o sea, no son la estación final, sino es producto de la búsqueda. Levante la mano aquí quien en su juventud pensaba algo y ahora piensa diferente. Todos. O sea, nuestra percepción de la realidad va cambiando. Entonces, en ese sentido, nuestras verdades como pueblo también han ido evolucionando, se han ido transformando. Y él pone más hincapié en la búsqueda que en la llegada. Hay una sinagoga muy famosa de reconstruccionismo en Jerusalén que se llama Dorshei Hashem. Dorshei Hashem es una palabra que aparece en los Teilim, que quiere decir, si uno lo traduce literalmente, los buscadores de Dios. ¿Qué quiere decir? Nadie puede decir, ya lo tengo. Cuando decís ya lo tengo, lo que tenés es un ídolo, no es Dios. Pero que como proyecto es buscar, es inquirir, es preguntar. La pregunta no es algo negativo. El silencio frente a las preguntas es lo negativo. Y muchas veces la pregunta puede ser amedrentadora. O cuando un niño, un adolescente pregunta, ¿y por qué tengo que ser judío? Nos persigue, nos odia, ¿sí? Es algo candente hoy en día. Inclusive hay representantes de nuestro pueblo que no hacen un gran favor a nuestro pueblo. También hay que hacerse cargo de eso. Dos, la civilización judía, ya hemos hablado, una vida individual y la vida grupal pueden entenderse en términos de categoría que dan energía a la verdad. El judaísmo puede definirse no en términos de sistema de creencias específicos, o sea, no como un credo, sino como una energía viviente. Un buen judío lo haría ser cualquier persona que se nutra de eso. Oración y la naturaleza de la religión. Yo anticipé Dios como predicado, ¿no? Y alguien me puede decir, y bueno, ¿qué significa rezarle a un Dios como predicado? Es una pregunta en el mundo de Kaplan muy, si no hay otro, si no hay un ser trascendente, ¿qué quiere decir rezar? ¿Eh? ¿Se acuerdan que en la introducción del Sidur que vimos la semana pasada, él hablaba, tomar conciencia de la unidad, reconocer cuáles son los valores compartidos, etcétera, etcétera? Pero es una pregunta candente. Entonces, fíjense al final de este párrafo, dice, debemos pasar de la cita de las oraciones tradicionales a la afirmación de las oraciones modernas que son significativas para nosotros. Los servicios de la sinagoga deberían consistir en tres partes: oraciones tradicionales, oraciones nuevas y conversaciones de la liturgia. ¿Sí? O sea, cuando en algunos momentos decimos, bueno, ¿qué quiere decir esta tefilá? A mí me pasa. Hay oraciones que yo digo hace miles de semanas, no digo miles de años, miles de semanas, digo, ¿cómo esta tefilá puede ser significativa para mí? Y es un trabajo que yo tengo que empezar a hacer en mí mismo. Y a veces lo comparto con la comunidad. Y a veces que traemos textos de autores que son modernos, o a veces leemos un párrafo de Hegel. ¿Para qué? Para que la tefilá, primero, no sea siempre la misma, pero también para que sea insumos que nos estimulan a pensar a nosotros mismos. Eso es un trabajo que hay que hacer constantemente. La Torá y las mitzvot como ideales, Kaplan no es alajista. Voy a adelantar una frase de Kaplan célebre. Dice, la alajá tiene un voto, pero no tiene un veto. Parece un juego de palabras, ¿sí? Pero él sostiene que sí tiene que haber directrices. ¿Por qué? Porque las directrices nos hacen participar a todos en una cosa en común, pero no pueden ser un veto, sino la comunidad, y él tiene un ideal con un estándar comunitario muy elevado, donde todos estudien, donde todos participen y donde todos opinen. Pero no puede ser la opinión lo único que se haga, como suele ocurrir muchas veces. Él dice, opinión sí, pero una opinión fundamentada, una opinión comprometida.
cuando alguien me preguntaba, bueno, ¿cuántas comunidades hay reconstruccionistas? Hoy en día hay 100 en el mundo, aproximadamente en Canadá y en Estados Unidos 100 y algunas dispersas por algunas partes del mundo, porque estas comunidades exigen un nivel de involucramiento que a veces la gente no quiere tener. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con la halajá, pero tiene que ver con el involucramiento. Nosotros sostenemos que el ideal judío incluye la preocupación ecológica, ¿sí? Por el planeta. Dios dio un mandato que es cuidar y mejorar el planeta. Una pregunta que nosotros como comunidad no hemos solucionado y que muchas veces hablamos pero no se termina de solucionar es ¿cuánta basura generamos como comunidad? ¿Sí? Nosotros ahora estamos empezando un proyecto de una comunidad más verde, más preocupada. Pero a veces nos pasa, nos topamos con la vida práctica. Tenemos un Kabbalah Shabbat de 200 personas, 300 personas y tenemos 300 vasitos que lo usamos una vez. ¿Sí? ¿Eso es correcto? ¿Eso es justo? Y si no es correcto, ¿cómo lo solucionamos? ¿Quién lo tiene que hacer? Yo sé, todos van a decir el rabino, pero en realidad, en el ideal de Kaplan, es que el rabino sea el que ayuda a tener estas conversaciones y la comunidad informada y comprometida es la que ayuda a tomar las decisiones. ¿Se entiende el modelo? Pero es un modelo que exige no solamente pagar las cuotas, que paguen las, espero que todos estén al día. No, no solo eso, sino ser partícipes, ser activos en todas las otras cosas. Y cuando yo era mucho más joven, que yo conté que tenía mucha influencia de Kaplan, me gustaba mucho ese modelo. Pero lamentablemente ese modelo no es un modelo real, por lo menos en algunos países. En otros países la gente es más movilizada, pero en otros países la gente no es tan comprometida. Pero sí abrir estas preguntas, a mí me parece que son sumamente interesantes. Eh, Solamente tomen en cuenta esta palabra, cada religión tiene sanctas, lo llama él, cosas kodesh, ¿sí? Cosas kodesh. Y que en cada religión se relacionan de otra manera. Para el cristianismo será la Santísima Trinidad, para el judaísmo será el tema de Kashrut, ¿sí? Cada uno y tiene que ver con su historia y que se va construyendo con la historia. Y por último, dos cosas más. Voy a saltear una por la hora, ya estamos casi en la hora. La creencia en Dios. La creencia en Dios no debe ser fija, sino que es un proceso de por vida. Kaplan ofreció el concepto de descubrimiento en lugar de creencia, descubrir algo que tiene trascendencia. Trascendencia no quiere decir trascendencia fuera del mundo o fuera del tiempo. Vamos a tratar de entender qué quiere decir eso. Dios no es un ser identificable que se encuentra fuera del universo. ¿Te acordás que hablamos de eso, Ami? Dios es la vida del universo inmanente en la medida en que cada parte actúa sobre todos y trascendente en la medida que todo actúa sobre esa parte. Solo identificando el proceso cósmico en el trabajo en nosotros mismos y movilizar toda nuestra energía y unidad interna es, de acuerdo a las demandas, lo más probable que podamos desarrollarnos como seres humanos. A ver si dice algo más por ahí con respecto a Dios, ya lo vamos a ver mucho más adelante. Como dije antes, Kaplan tiene una visión positiva de la humanidad, está antes de la Shoah, habla en el número 7, preocupación por lo universal. Ser un buen judío es ser un buen ser humano y aportar a la humanidad desde nuestra vida específica. ¿Qué es lo que nosotros creemos cuando nosotros, por ejemplo, cuando hablamos con las autoridades chilenas, decimos, no, nosotros somos de aquí, ¿sí? Como judíos queremos aportar, cuando algunos nos quieren ver como algo foráneo, que pasó a Gerardo cuando era presidente de la comunidad, no, no vayan a hablar con tal, no, nosotros somos chilenos, no tenemos que hablar con extranjería, ¿se entiende? Pero nos cuesta todavía explicarlos. Y por último, su insistencia en el tema del sionismo. Kaplan era
hipersionista. Ahora hay toda una nueva lectura de su sionismo y creo que vale la pena sus aportes en el mundo contemporáneo, inclusive en el tiempo, con todos los conflictos que estamos viviendo, conocer acerca de su visión. Siendo 8:30 y agradeciendo a todos los que vinieron con esta lluvia,